Este lunes la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha hecho públicos por primera vez los datos por municipio de casos diagnosticados de COVID-19 o de coronavirus. Una medida, unos datos que veníamos demandando el conjunto de los ayuntamientos y corporaciones locales de Andalucía desde el inicio de la pandemia y de la declaración del estado de alarma a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Consideramos que esta medida es beneficiosa en aras de la transparencia y también a la hora tanto del seguimiento de las medidas como en su caso de la determinación y de la aplicación en su momento de las diferentes medidas de desescalada. A partir de ahora cualquier ciudadano a través de una aplicación informática, de una página informática de la Consejería, pues va a poder tener acceso a estos datos y hacer incluso pues un seguimiento de la evolución de los mismos. En ese sentido, también decir que no obstante lamentamos que los datos no sean ni lo completos ni los precisos que sería conveniente de cara precisamente pues a evitar situaciones de alarma o mala interpretación de los mismos. En concreto, y en lo que se refiere a Aracena, teniendo en cuenta los datos que han aparecido y de los que se han hecho eco diferentes medios de comunicación y que han podido generar cierta alarma en el conjunto de la ciudadanía. En el día de hoy este alcalde se ha puesto en contacto tanto con la delegación de salud, en concreto con la delegada provincial, como con el centro de salud de Aracena, con su responsable, con su coordinador, de cara a que se nos concretara la dimensión de estos datos para poder transmitir los mismos a la ciudadanía. En ese sentido, decir, por una parte, que los datos que se facilitan son datos de casos diagnosticados desde el principio de la pandemia, por tanto no son datos que estén activos todos esos casos actualmente. En el caso de Aracena, el dato que se da de 51, que es una cifra que puede considerarse elevada con respecto a otros municipios de nuestro entorno y de nuestra provincia, hay que realizar una serie de matizaciones para poner, como digo, esos datos en sus justos términos. La gran mayoría de estos casos diagnosticados, en concreto más del 90%, son casos que están centrados en la residencia de mayores Sierra Aracena. Todos sabemos desde hace ya bastantes semanas, que de hecho ya se dieron datos al respecto por la propia Consejería de Salud, el caso grave que hemos tenido en la residencia privada Sierra Aracena, un caso que desgraciadamente se ha repetido en un gran número de centros de este tipo en todo nuestro país y también de otros países de nuestro entorno, y que da como resultado, pues que creo recordar que los últimos datos, más de la mitad de los fallecimientos producidos en España han sido en residencias de mayores. Como todos saben, digo, en la residencia de mayores Sierra Aracena, pues se detectó un brote con un alto número de contagios, tanto en lo que se refiere al personal que allí trabaja, como referente a los residentes, a los ancianos residentes. Por tanto, ha elevado en gran medida la cifra de casos diagnosticados en este municipio. En ese sentido, también tengo que decir que gracias a las medidas que se determinaron por parte de los responsables sanitarios desde el principio, como fue el traslado de una parte de los residentes a la Hospedería Reina de los Ángeles y las que se han tomado posteriormente, como la medicalización de estas instalaciones, o también las actuaciones que se han llevado a cabo en todo momento con el apoyo, con la ayuda del ayuntamiento, que siempre hemos estado ahí cuando se nos ha requerido, tanto por los responsables sanitarios como por los propios responsables de la residencia, y se han realizado pues actuaciones de desinfección y también otro tipo de apoyos como el suministro de determinado material para que el trabajo que se ha desarrollado ahí se haya podido
podido hacer en las mejores condiciones. En esa línea, como digo, creo que todas esas medidas que se han ido implementando de manera coordinada por las autoridades sanitarias, por los responsables sanitarios, con la propia residencia y con el apoyo del ayuntamiento, pues han evitado que las consecuencias hubieran sido aún mayores, como de hecho ha ocurrido en otros muchos centros de nuestro país. No obstante, tenemos que lamentar el fallecimiento de varias personas, como ha comunicado la Administración Sanitaria, pero también poner en valor que la inmensa mayoría, tanto de los trabajadores como de los residentes que en su día fueron diagnosticados, ya han superado ese contagio, se les han practicado las pruebas correspondientes y han dado negativo. Y es de esperar, según nos han comunicado desde el Centro de Salud, que en los próximos días los últimos casos activos que quedaban, una vez que se le repita la última prueba, posiblemente quedará toda la residencia limpia, todos los afectados limpios de la enfermedad, e incluso se plantea el regreso ya de esos últimos que quedan a las instalaciones de la propia residencia y que se clausuren las instalaciones de la hospedería Reina de los Ángeles. De hecho, en los últimos días ya han sido trasladados varios ancianos y, como digo, una vez que se confirmen la ausencia de la enfermedad en los que quedan, pues se podrá realizar el traslado de los mismos a las instalaciones e, insisto, poder cerrar las instalaciones de la hospedería Reina de los Ángeles, lógicamente realizando las oportunas tareas de desinfección. De hecho, esta semana pues queremos continuar con las mismas. Comentar también que del resto de casos, por seguir abundando sobre los datos que se han facilitado, que son 5, responden pues a casos fuera de la residencia, pero de los mismos 4 se han localizado aquí en Aracena, según se nos ha informado, pero en un único núcleo familiar. Por tanto, se trata también de un caso muy concreto, muy determinado y muy ubicado. En este caso, pues también se está pendiente de que estos días se realicen los últimos controles para confirmar que se ha superado la enfermedad y que por tanto esos casos dejan de estar activos. Y un último caso de esos 5 en la aldea de La Umbría, donde también nos confirman los responsables sanitarios pues, que se han tomado las medidas y los protocolos oportunos. Con ello, creo que es bueno que se conozcan estos datos, que la ciudadanía los conozca. Como digo, desde los ayuntamientos lo hemos venido demandando desde el principio, y quiero además que los datos pues se tomen con el suficiente rigor. No se trata, por una parte, de que nos alarmemos injustificadamente. Los datos son los que son, creo que están en los parámetros, salvando, como digo, el caso de la residencia del resto de municipios de nuestro entorno, pero evidentemente tampoco nos tienen que servir para confiarnos y para relajarnos. Creo que esos datos deben de ser asumidos por todos con responsabilidad para seguir persistiendo de manera ejemplar, como se ha venido haciendo hasta ahora, en las medidas que se han venido implementando y adoptando por parte de todos, de evitar el contacto físico con otras personas, mantener el confinamiento en nuestras casas, intensificar las medidas de limpieza y desinfección, en definitiva, todo ese catálogo de medidas que está dando unos resultados bastante evidentes y bastante satisfactorios, y en ese sentido nos tiene que servir pues de aliento, como digo, para desde la responsabilidad y sin alarmismos pues seguir adelante y ver cómo entre todos vamos a vencer a la enfermedad. En esa línea pues también comentar
que el Ayuntamiento de Aracena, pues como ha venido haciendo desde el principio, va a trabajar con lealtad y con plena disposición para apoyar y para implementar aquellas medidas que se nos puedan ir demandando con los responsables sanitarios, con los cuales, como digo, pues se ha trabajado de forma coordinada en todo cuanto se nos ha ido requiriendo, y como digo, así lo vamos a seguir haciendo. Por lo demás, mencionar también que este fin de semana, en concreto ayer domingo, tuvimos la primera experiencia en lo que ha sido la medida de alivio al confinamiento, que ha supuesto la posibilidad de que puedan salir los niños a pasear en unas determinadas condiciones que ya todos conocen, y en lo que he podido despachar esta mañana con el jefe de la policía local, pues me ha transmitido que en Aracena el cumplimiento fue bastante satisfactorio y la medida se desarrolló con absoluta normalidad. Así al menos, como digo, lo ha podido constatar tanto la policía local como la Guardia Civil, y quiero agradecer al conjunto de la ciudadanía y muy especialmente a los niños y niñas pues esa responsabilidad, y que nuestro municipio, tanto Aracena como sus aldeas, pues a diferencia de otro tipo de situaciones que se han producido en otras ciudades, también hay que tener en cuenta que en las grandes ciudades se dispone de mucho menos espacio público para compartir, pero como digo, en nuestro caso, pues la medida ha sido bien acogida y bien desarrollada por la ciudadanía, que es lo que nos tiene que importar a todos y lo que nos tiene que ocupar también en estos días. Esperemos que a partir del próximo sábado, si efectivamente se confirma la posibilidad de que también puedan salir a realizar ese paseo o ejercicio físico los adultos, pues igualmente la medida se desarrolle con las suficientes medidas de prevención y de responsabilidad por parte de todos y de todas. Y finalmente quiero comentar que en el último comité de seguimiento que tenemos constituido en nuestro municipio, con la participación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, del centro de salud y por supuesto del gobierno municipal, pues se planteó la posibilidad de que se vuelva a reanudar la actividad de obras municipales, teniendo en cuenta pues, que la actividad de construcción es una de las que está permitida desde hace ya más de 15 días. Esta medida fue también planteada en la Junta de Portavoces con todos los representantes de los diferentes grupos políticos municipales, y tanto en el comité de seguimiento como en la Junta de Portavoces se valoró positivamente, lógicamente con las suficientes medidas de prevención, y también haciéndolo de forma progresiva, de tal forma que permita ser también pues, una señal de camino a esa nueva normalidad, que permita también generar empleo, apoyar a las empresas locales en lo que a suministros se refiere, y que podamos ir avanzando también en determinadas obras que suponen obviamente molestias para el conjunto de la ciudadanía y especialmente de los vecinos de esas calles, que se puedan realizar en este periodo de menos actividad. Por tanto, esta semana se van a comenzar los trámites oportunos para que, a ser posible, a partir del próximo lunes 4 de mayo, pues puedan comenzar algunas de estas obras municipales de las que ya informaremos oportunamente. Finalmente, pues como digo, hacer nuevamente una llamada a la tranquilidad, a la
responsabilidad de todos para seguir afrontando esta situación de la manera ejemplar que el conjunto de la ciudadanía de Aracena y sus aldeas lo viene haciendo, y que podamos tener la certeza de que continuando con este comportamiento, con esta actitud, más pronto que tarde, como suelo decir en otras ocasiones, vamos a conseguir superar esta situación tan difícil que nos ha tocado vivir juntos, pero también nos ha tocado combatir juntos, y juntos vamos a salir de ella.